Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa de esta noche de miércoles, en una jornada en la que nos levantábamos, pues conociendo que por fin, después de 10 días de erupciones, pues la lava llegó al mar en la zona de La Palma. Se abren ahora, una serie de incertidumbres, pues ¿qué pasará? Sobre todo en el plano medioambiental, una vez que todo este magma procedente del volcán de la Cumbre Vieja, ha alcanzado ya lo que es el océano Atlántico. Hablaremos de ello durante esta semana. Especialistas en todo este asunto se darán cita no solo en este programa, sino también en el de la Caja Negra. En hoy nos vamos a ocupar de otros asuntos que tienen que ver más con lo cercano, más con Asturias, más con nuestro día a día. Les invitamos a que nos acompañen en un programa que ya comienza con la cabecera. El próximo sábado 16 de octubre a las 12 del mediodía, partiendo de la estación de Renfe en Uría y concluyendo en la plaza de la Catedral de Oviedo, tendrá lugar una manifestación reivindicando la cooficialidad de la lengua asturiana. Un tema que está sobre la mesa con la posible reforma del Estatuto y que enfrenta a las formaciones políticas tradicionalmente de izquierda con las de derecha, mientras que las de derecha no ven necesaria esa reforma del Estatuto que otorgue una cooficialidad al asturiano. Las formaciones de izquierda, en este caso, juzgan que es una necesidad para el Principado y todo está en el alero, al parecer, según dicen los que saben de esto, de la decisión del disputado voto de un parlamentario de Foro Asturias, de la otrora formación del que fue vicepresidente del Gobierno con José María Aznar, Francisco Álvarez Cascos. Si hace unos días teníamos con nosotros a gente de la plataforma contra la cooficialidad, es de justicia en esta ocasión, que hablemos precisamente con los impulsores de dicha manifestación. Es el caso de Xosé Candel, él es portavoz de la Xunta por la Defensa de la Llingua. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Gracias por recibirnos. Nada, encantados. Vamos a ver, ¿está más cerca que nunca la cooficialidad del asturiano? Sí, claro. Llevamos 40 años de reivindicación. Hay una anomalía en Asturias, que cuando se promulgó el Estatuto de Autonomía no se declaró la oficialidad en el año 81, y desde entonces venimos reivindicando que, según manda la Constitución española, al ser el asturiano uno de los lingües del Estado, debería ser oficial de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Asturias. Parece que por fin hay fuerza suficiente para renovar ese estatuto. Según el propio estatuto dice que lleve una mayoría cualificada de 3/5 partes, que son 27 diputados, y esperemos que pronto podamos celebrarlo. ¿Todo está en el alero? ¿Todo depende del disputado voto de un señor de Foro? Bueno, depende del voto del señor de Foro y depende de otros 26 votos, ¿no? La suma tiene que dar 27. Yo creo que todavía, y hacemos el llamado a que otras fuerzas, como decías en la presentación, de la derecha, se unan a esa propuesta que hay sobre la mesa, debatan y lleguen a una fórmula de consenso que puedan votar como votaron en otras comunidades autónomas, como Galicia o como Valencia o como... Claro. Durante años el Partido Socialista se opuso, bajo la presidencia de Vicente Álvarez Areces, bajo la presidencia, como presidente del Principado, de Javier Fernández, la posición del PSOE era no. Ahora con Adrián Barbón ha cambiado diametralmente. Bueno, cambió precisamente en el último congreso en el que se escogió a Adrián Barbón como secretario general. Fue en el mismo momento, hubo un grupo de socialistas impulsores de esa modificación en los estatutos, y a partir de ahí empezaron a defender la oficialidad. Y es verdad que nunca la llevaron en el programa electoral, ahora en 2019 incluyeron en el programa electoral, y parece que van a cumplir esa promesa electoral que hicieron. ¿Por qué Asturias debe de dotarse de cooficialidad? Bueno, como decía antes, a nosotros parece que si no es oficial hay una
una carencia democrática, una anomalía constitucional o como se quiera llamar, pero también hay organismos internacionales, el Consejo de Europa, por ejemplo, los últimos comisarios que tuvieron ahí unos años estudiando la aplicación de la Carta Europea de les Llingües, pues llegaron a la conclusión de que necesita el asturiano dotarse de esas herramientas legales básicas para poder sobrevivir. Y Europa, sábelo porque en Europa hay 200 llingües y algunas están desapareciendo. No es el caso del asturiano, por suerte, porque hay algunos cientos de miles de falantes y una lengua rica y viva, pero hay unos días que el livonio, que ya era una lengua que se falaba en Letonia, la última mujer falante nativa del livonio murió en el año 2013 y la lengua declaróse extinta. Europa sabe de ese peligro y recomienda a los Estados miembros que protejan esas lenguas dotándoles de herramientas oficiales, ¿no? ¿La cooficialidad implicaría obligatoriedad? Define obligatoriedad. Claro, si alguien se vería obligado a tener que expresarse en asturiano o bueno, pues, hacer papeles oficiales en asturiano o los chiquillos estudiar en asturiano. En ningún caso. Quiero decir, sí que en el momento que se declara la oficialidad, claro, el caso del sistema educativo es muy especial, ¿no? En el momento que Asturias se dotara de oficialidad, el Principado tendría potestad sobre un 10% más del currículum, tanto en primaria como en secundaria. Eso significa 2 horas y media, 3 horas, dependiendo en primaria y secundaria. Y eso hay que dotarlo de contenido. Cuando una comunidad se apauta no que les sos personas más moces deben saber, non podemos falar de imposición nin de obligatoriedad. Estamos falando de diseño curricular. Lo mismo que lle bono para que los asturianos más mozos sepan matemáticas, o sepan física y química, o sepan historia de España, nosotros creemos que lle bono que sepan la lengua na que probablemente tengan contacto a lo largo de la su vida, ¿no? Aunque sus padres no lo vean así. Eso habría que establecer fórmulas en caso de... Actualmente, vamos a ver. De hecho hay muchas lingües oficiales en el Estado español y hay muchos modelos de aplicación escolar de esa oficialidad. El caso de Euskadi es paradigmático porque hay 3 modelos diferentes que conviven. Hay un modelo de inmersión, que por cierto es el más solicitado, donde todas las asignaturas se imparten en euskera, y hay otros modelos mixtos, donde hay alguna asignatura, donde incluso hay un modelo donde nada más que hay una asignatura que es el euskera, ¿no? El caso del euskera, digo, es paradigmático porque, ya digo, la inmersión ya es la más solicitada. Claro. En el caso asturiano, pues podría establecerse una fórmula, desde la actual, bueno, desde una mejora de la actual, que sería la incorporación como asignatura, hasta una fórmula que se experimentó estos últimos años en algunos centros de vehicularización de algunas asignaturas en asturiano, con gran éxito, ambas las dos, tanto una como otra. Digo una cosa, vamos a ver, actualmente, y voy a tirar de datos de la Consejería de Educación del Principado de Asturias, 2 de cada 3 alumnos escogen cultura asturiana, es decir, no escogen lengua asturiana. Esto es porque sus padres dicen, entre asturiano y cultura asturiana, lengua asturiana no, cultura. Sí, ¿por qué entonces obligar a que 3 de cada 3 tengan que tener asturiano? Bueno, nosotros creemos, ya digo, que es bueno que los rapacinos y las rapacines de Asturias conozcan la lengua, porque además eso es lo que garantizaría el ejercicio del derecho a escoger una lengua. Si alguien no puede escoger una lengua que desconoce. Entonces, yo creo que es necesario, y así lo defendemos, que toda la población de Asturias conozca mínimamente la lengua asturiana, por supuesto. Vamos a ver, el tema de la educación nos daría para mucho, ¿no? Por el tema precisamente de si los chiquillos se tienen que educar en un idioma o en otro. Pero dígame, muchas veces los que tenemos hijos, estás tomando algo, estos van a acabar trabajando en Londres, en Singapur o en Denver o en Tucson, Arizona. Bien. Y muchas veces te dicen, ¿y para qué les sirve el asturiano si van a tener que ir a trabajar allí? Hombre, yo un poco derrotista pensar que todos van a ser inmigrantes, ¿no? Yo creo que muchas de las familias aspiren a que los sos fíos se desarrollen como personas en Asturias. ¿Derrotista o realista? También puede ser a la búsqueda del éxito, ¿no? Citábamos antes a Álvarez Areces, dijo que había una leyenda urbana de que los jóvenes los domingos estaban en la estación del Alsa. Sí, pero bueno, tampoco van a ser perjudicados por saber una lengua de más, ¿no? De hecho, la cultura
tamén decía, seguramente o defendía Álvarez Areces que non ocupa lugar, non ocupa lugar, e non creo que sea malo que un neño ou unha neña sepan máis. ¿Y por qué asturiano y no francés, alemán, chino? Claro, eso é lo que estamos defendiendo. Ahora mismo, los neños en secundaria vense obligados a escoller entre asturiano o francés. Nosotros defendemos que puedan estudiarles dos. Asturiano, porque é a lingua de la que están rodeados, y francés como optativa o como segunda lengua extranjera. Vamos a ver, yo tengo 46 años, nací en Oviedo, viví toda la vida en Asturias, fui toda la vida al colegio público, al instituto público, quiero decir, no formo parte de una élite del IBEX 35 ni nada de esto, bien, y nunca escuché hablar en asturiano, ni en el colegio, ni en la calle, ni en un bar, ni en un negocio. Quiero decir, yo por ejemplo el otro día escuchaba una frase que era en un programa por la radio, de estos programas subvencionados, donde decían, voy baixar a xugar a la calle. Yo esto jamás en la vida lo escuché. Pues puedo decírtelo yo ahora mismo. Voy a salir y voy a baixar pela calle para iso a xugar a la pelota. Por ejemplo. Por ejemplo. Si no se usa, ¿por qué hay que ponerlo oficial? Sí, sí se usa, sí se usa. Y más, uno de los motivos por los que también debe ser oficial el asturiano es porque hay una gran demanda de la sociedad asturiana que así se faiga. Hay un 80 y pico % de la población asturiana que pide que el asturiano tenga el mismo tratamiento que las demás lenguas del Estado. Eso es la oficialidad. Pero, José, entonces, uno de los dos, o usted o yo, vivimos en una torre de marfil, porque yo jamás he visto en mis 46 años de vida utilizar el asturiano. Entras en un bar, en una tienda, en una empresa, nunca, jamás. Es que cuando digo jamás, más allá de decir mi abuela o mi abuelo, quiero decir, fui a casa de mi abuela, fui a casa de mi abuelo. Bien, el contacto con la lengua pues depende un poco personal. Quiero decir, la verdad nadie que yo conozca. Entonces, o yo vivo en una torre de marfil o ustedes viven en una torre de marfil, porque es imposible que el 80% o tenemos un caso Marchena de esto de era todo una ilusión. Bueno, no podemos discutir los datos, ¿no? Eso es una encuesta sociolingüística que se hizo con garantías científicas y es lo que dice. ¿Y los datos de 2 de cada 3 alumnos escogen? Insisto. Son datos de la Consejería de Educación del Principado de Esa Asturias. posibilidad nosotros creemos que no debería existir. Yo creo que todos los alumnos de Asturias y los alumnos deberían conocer mínimamente la lengua asturiana. ¿Por? Porque es la lengua de la que posiblemente estén rodeados, tengan un contacto a lo largo de la su vida y porque es bono para ellos esa formación. Los que son contrarios a esto, y con esto estoy siendo abogado del diablo, dicen, esto es un gasto público desmesurado, vemos en prensa estos días, no hay para coger el teléfono en los centros de salud, no hay para esto, no hay para lo otro. Y dices, ¿pero hay dinero para esto? Eso es una falacia. El asturiano no está opuesto a ninguna otra actividad legislativa en Asturias, ni de gestión ni administrativa. Quiero decir, puede defenderse el asturiano y puede hacerse la variante Pallares o puede vacunarse a la mayoría de la población, como así se fixo. En cuanto al gasto, yo llamaría inversión. De hecho, podemos compararnos con otras comunidades autónomas que tienen lengua propia. En todas ellas hay una partida presupuestaria para promover el uso del catalán en Baleares o del valenciano en Valencia o del euskera en Euskadi, y revierte muchísimo más ganancia esa inversión que se fae, y la prueba de ello de que ninguna comunidad autónoma en la que hay una lengua propia que sea oficial renunció o fixo ningún paso para renunciar a esa oficialidad. Armengol, algo bueno tendrá. Hoy en prensa nacional, Armengol, el titular es Armengol relega a no sé cuántos médicos por no saber catalán. ¿Corremos el riesgo de que eso pase en Asturias? No, rotundamente no. ¿Por qué en Cataluña, en País Vasco y en otras comunidades sí y aquí no? Primero no voy a discutir ese dato porque yo creo que no es verdadero, pero hay una leyenda, y esa leyenda de profesionales muy bien formados que quieren venir a trabajar a Asturias, pero no están dispuestos a aprender nada de Asturias, ni de geografía, ni de lengua, ni de cultura. Yo creo que esa gente son unicornios rosa con pintas verdes. Simplemente no existen. O son personas muy problemáticas y muy conflictivas. Y yo creo que no se debe legislar ni para los personajes de ficción ni para las personas conflictivas. Yo creo que hay que legislar para las personas del común, para la gente de bien, la gente de orden y la gente que quiere simplemente convivir en paz. Y necesitamos una norma que fixe bases para esa convivencia.
Es decir, usted estaría casi seguro de que no pasaría como en Cataluña, que o sabes catalán o nada, o en Baleares, que los médicos o saben catalán o brío. Estoy totalmente seguro. Yo viví en Galicia unos años y comprobé que en Galicia no hay ningún conflicto porque los pacientes falen con los médicos en gallego, y más, y un detalle de cercanía por parte de los profesionales de la medicina, el tratar con los pacientes que llegan falando gallego en gallego, claro. Y algo que la población agradece. Los empresarios, hace unos meses, Belarmino Feito creo que fue, dijo, esto no aporta nada. Bueno, yo creo que te ha equivocado. Simplemente, pero, claro, él no se dedica al mundo de la cultura, pero en el mundo de la cultura hay mucha gente que vería una gran posibilidad de inversión y de ganancia por la industria cultural que se crearía alrededor del asturiano. En la industria audiovisual, la industria teatral, la industria editorial, etc. Entonces, dígame una cosa, que también la tengo leída. ¿Por qué no hay ni una academia de asturiano? Con iniciativa privada. Sí hay academias, claro. ¿Por qué no, sí no hay muchas academias de asturiano? Quiero decir, si yo quiero mandar al chiquillo a que aprenda un idioma, digo, bueno, que aprenda inglés, por ejemplo. Tengo cientos de academias de inglés, francés, alemán, chino incluso, hay una aquí cerca. Bien. Pero ¿por qué no hay la necesidad de pagar porque tu hijo aprenda asturiano? Hay academias. Mira, ¿cuántas? Decíamos antes, falábamos antes de la escolarización en niveles obligatorios, de enseñanza obligatoria. Otra de las garantías del derecho a conocer la lengua sería la escolarización, bueno, mejor que escolarización, la alfabetización de la xente adulto, ¿no? De las personas mayores, que por desgracia non vivieron en un momento en el que pudieran estudiar en una escuela. Nosotros, la Xunta pola Defensa da Lingua Asturiana, organiza todos los años, desde el 91, cursos de asturiano para personas mayores. En principio empezó como una denuncia porque la administración no los organizaba. Llenamos les plazas todos los años, hacemos varias sesiones de cursos básicos y de afondamiento. Damoslos de forma gratuita. Y hay funcionarios, hay personas del mundo de trabajadores, de cualquier sector que nos podamos imaginar, y hay gente formándose día a día, sin, por supuesto, hacémoslo casi gratuitamente, pero el año pasado empezó la Administración de Asturias a otorgar diplomas de nivel europeo, de lingües, el B2, este año además el C1, hay desbordamiento de solicitudes para hacer esas pruebas y para certificar el conocimiento de la lengua asturiana. Entonces, es una falacia que la gente no se quiera formar en asturiano. No es verdad. Entonces, ¿sería negocio montar una academia de asturiano? Pues no sé si sería negocio. Yo la verdad no me dedico a eso, pero no sé si sería negocio, probablemente. ¿La experiencia, juegan en contra de ustedes la experiencia de Cataluña, País Vasco y demás, todo lo que vemos todos los días en prensa? Pues yo creo que no. Simplemente decir, en esas comunidades la lengua se ha utilizado como un elemento disruptor, como un elemento diferenciador, como un elemento de conflicto incluso. Yo creo que la lengua no. Yo creo que la lengua lleva una fermenta de convivencia en todas partes, ¿no? Y veo que excluyes referirte a Galicia y voy a volver Galicia. En Galicia, por supuesto, que la convivencia se da o dase habitualmente en estos lingües con una convivencia, yo creo que exemplar, ¿no? Xente, casi toda la población, bueno, salvo casos a lo mejor extraños, es bilingüe y opta por una lengua a otra con libertad, y eso es lo que aspiramos a tener aquí, un marco de convivencia donde pasar del modelo actual, donde a lo mejor la administración puede imponer que se tenga que dirigir a ella el ciudadano o la ciudadana en español, a un modelo donde el ciudadano sea el que escuella la lengua que usa con la administración, es decir, pasar de la imposición a la libertad. Eso lleva bueno. Eso lleva un gasto, cuidado. Eso lleva bueno. Sí, por supuesto. Eso lleva un gasto. ¿Lo tienen cuantificado? No. No, cuantificado. Vale. Pero tampoco tenemos cuantificado la felicidad de las personas. No, pero ¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la convivencia pacífica? Hay cuestiones que se pueden medir, contar y pesar. Quiero decir, si yo mañana implanto una red semafórica en Oviedo, sé cuánto me va a costar. Si yo mañana cambio la cartelería de todas las carreteras, sé cuánto me va a costar.
La felicidad, no hay dinero que la pague. No hay dinero que la pague, efectivamente. Correcto, entonces no es lo mismo. La convivencia Por no hay ejemplo, dinero que lo pague. por ejemplo, y voy a citar un ejemplo, no quiero personificar en mí. Yo hace años viajé a Francia, ¿vale? En coche, bien, coche, muy a lo Paco Martínez Soria, correcto. Y a la vuelta, a la entrada por Hendaya, ¿vale? Por la frontera, yo viniendo de Francia hacia entrar en España, veía dos tipos de carteles, ¿no? En uno ponía, y no quiero faltar, Indar gorri, torri, porri, tal, y en otro ponía, yo no sé francés, ponía, guardez, bous, no sé qué, droite. Y yo dije, no estoy entendiendo, pero esto de droite debe ser derecha, guardez, bous debe ser, guardez, bu, tal, bien. Es decir, para entrar en España tuve que guiarme por una lengua extranjera, que era el francés, sin yo saber francés, porque la otra no entendía una palabra. Bueno, pues puedo responderte ahora a una pregunta que me hiciste antes. Creo que tú es el que está en la burbulla de cristal, sí. Porque yo también viajo a Francia y cuando vuelvo veo cartelería en español, en euskera, yo en aquel año francés, no la vi, en aquel francés, año no la vi. Y en árabe magrebí, porque por esa vía pasan muchos inmigrantes marroquíes a Francia. Pudiera ser. Yo cuando yo fui... Y hay la cartelería en los 4 idiomas. Entonces, correcto. y es tú el que vive en la burbuja de cristal. Sí, entonces, yo vivo en la burbuja de cristal, entiendo que cuando yo salga de trabajar, voy a entrar a tomar algo en un bar, voy a ir a una tienda a comprar y después voy a coger el autobús y todo el mundo, o 8 de cada 10, me van a hablar en asturiano. ¿Por qué? Porque yo vivo en una burbuja de cristal y el 80% de la gente, o estoy rodeado de gente que habla en asturiano, menos yo. Lo que pasa es que la gente, quiero decir, no todo el mundo aprovechó la ley de divorcio para divorciarse. Quiero decir, y el divorcio, sin embargo, mejoró la convivencia de la sociedad en general. Sí, y divorciase muy pocas personas, ¿no? No todos los que te encuentres, ni todas las parejas con las que estás van a acabar en divorcio, ¿no? Sin embargo, hay una herramienta para la convivencia. No todo el mundo aprovechó el matrimonio igualitario para casarse con una persona del mismo sexo, ¿no? Pero, sin embargo, somos una sociedad mejor cuando las personas que tenemos alrededor pueden ejercer ese derecho. Entonces, hay un 80% de la población asturiana que comprende que hay una mejor marco de convivencia la cooficialidad de las dos lenguas que la imposición de una sola. Esa ya es la situación. Ahí estamos en la burbuja. Eso ya es científico. Eso ya es científico porque hubo una encuesta con criterios científicos, y doy fe de ello porque soy matemático, correcto, que da esos datos con un margen de error muy pequeño. Entonces, eso, y vuelvo a lo mismo, mienten los datos de la Consejería de Educación cuando dicen 2 de cada 3 familias deciden que su hijo no aprenda lengua asturiana. No, esos datos son ciertos. Lo que pasa que, insisto, no debería ser ese el planteamiento. Quiero decir, esas familias primero quieren que se hable asturiano, pero luego no quieren que lo hagan sus hijos. No mezclemos. Esas familias escogen entre dos posibilidades. Y vuelvo a decirlo antes, yo creo que no deberían tener que escoger entre esas dos posibilidades, porque es bueno que los alumnos y les neñes de Asturias conozcan la cultura asturiana y conozcan también la lengua asturiana. Y es decir, esas dos asignaturas debían formar parte de esas 2 horas y media extra que tendríamos en Asturias para gestionar el currículum. Correcto. ¿Por qué no un referéndum? Porque los derechos no se someten a votación. ¿Cómo? Amplíeme esto, porque, por favor. Bueno, pues hay una cuestión de derechos y no se someten a votación, porque podíamos caer en que si, por ejemplo, sometemos a referéndum pues la conservación del patrimonio histórico, o si sometemos a referéndum una política ecológica. Yo creo que hay cosas que el Estado tiene que agarrar, el Estado o los gobernantes tienen que agarrar por los cuernos, perdóname el símil taurino, y decidir qué es lo mejor para la convivencia. Por eso se dedican a la política. Correcto. Y para finalizar, si usted está hablando en asturiano ahora mismo, y yo estoy hablando en español, y nos estamos entendiendo, yo creo que salvo una mínima palabra que pueda tener... Yo creo que le entendí todo lo que me dijo. Bien, y usted obviamente me entiende todo lo que yo hablo. ¿Por qué entonces cambiar lo que ya funciona? Quiero decir, esto es últimamente, supongo que lo habrá visto en prensa, en Andalucía, se habla incluso de impulsar el andaluz, ¿vale? Bien, ¿por qué mover algo que ya funciona? ¿Por qué gastar dinero en algo que ya funciona? ¿Por qué hacer todo esto si usted está hablando en asturiano, yo le entiendo, y yo estoy hablando en español y usted me entiende?
y que no entiendo la pregunta. Claro, ¿Por qué nos cambiamos de ropa? ¿Por qué escogemos el verde y no el azul? ¿Por qué no nos vestimos todos de uniforme? Correcto. Y una pregunta un poco absurda. En la diversidad, y poca la que hay, la diversidad es buena para la sociedad. Quiero decir, ¿por qué hacer todo este viaje para no transportar nada? Porque yo le estoy entendiendo. Imaginémonos que usted me hablara en húngaro, ¿vale? Imaginémonos que usted me hablara en húngaro y yo no estaría entendiendo una palabra y usted me dijera, hay que hacer oficial el húngaro, porque así nos entenderemos. No, hay que hacer oficial el húngaro en Asturias, me refiero, ¿no? Entonces yo diría, claro, porque yo no le estoy entendiendo, así podríamos entendernos. Pero es que le estoy entendiendo... Hay que hacer oficial el asturiano en Asturias porque es la lengua nativa, la lengua materna de una parte de la población de Asturias, por ese motivo. Esa, después falaremos o no falaremos, entenderémonos o no, dependiendo de si tenemos el acuerdo de entendernos, ¿no? Claro. El húngaro no tiene sentido que se declare oficial en Asturias, pero tanto el húngaro como el asturiano son una riqueza cultural que creo que hay que preservar, porque efectivamente a lo mejor nunca nos cruzamos en la vida con un húngaro, pero no queremos que desaparezcan, ni como cultura, ni como nación, ni como lengua, ¿no? Nada. Pues ¿por qué el asturiano sí? Devuélvote la pregunta. Porque no lo usa nadie. Ahora sí que me ofendes. Estás diciendo que yo lo estoy usando, ¿no? Sí, pero nadie. Vamos a ver, lo usa muy poquita gente. No, hay un prejuicio ahí. Sí que lo usa la gente, sí. El asturiano sí que lo usa la gente. Procuraré, entonces, a partir de hoy, abrir más los oídos. Hay que poner la orella, porque muchas veces oímos muchas cosas y como les entendemos, creemos que es la lengua que nosotros falamos o la lengua que nosotros decidimos llamar de una manera. Pero si ponemos la orella bien, oiremos rasgos que seguramente son del asturiano, muy cerca de ti. Bien, pues entonces espero vivir 46 años más y oír de otra manera, los 46 que me resten. Pienso. ¿Sí? No, simplemente escuchaste a mi ahora, reconoces que yo falo asturiano, pero dices que mejor no cambiarlo porque, como tú me entiendes... Claro. Bueno... Claro. Bueno, claro. Bien, Xosé, muchísimas gracias por estar con nosotros, portavoz de la Xunta por la Defensa de la Lengua. El sábado 16 de octubre, a partir de las 12 del mediodía, ¿verdad? En la calle Uría, en la estación de Renfe de Oviedo, hasta la plaza de la Catedral. Esperan mostrar el músculo que tiene todo esto, ¿no? Bueno, esperamos que sea una de las manifestaciones más grandes de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque llevamos 40 años, estuvimos en situaciones muy difíciles, donde nadie de los estamentos políticos defendía lo que nosotros defendemos. Ahora hay una mayoría suficiente para hacer ese cambio na Xunta Xeneral, y decir, soplen vientos aires a favor, y no nos falta optimismo. Vamos cargados y cargadas de optimismo, vamos a llenar les calles de Oviedo, vamos a demostrar que ese impulso cuenta con apoyo suficiente y, bueno, esperemos que el tiempo acompañe también. Bueno, claro, que siempre es importante, aunque aquí llueve de cuando en cuando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Decía Churchill, y siempre me acuerdo de esto con el parlamentario de Foro, decía Churchill sobre los pilotos de la RAF, nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Ahora con el parlamentario de Foro, nunca tantos dependieron tanto de tan poco. Insisto, 27 parlamentarios son una mayoría suficiente y creo que basta ya de señalar a una sola persona cuando hay una mayoría muy cualificada. Hay otras leyes que se aprueben por una mayoría mucho menor y mucho menos representativa. En Asturias, en España y en otros sitios. Y es un poco falta de respeto señalar a una persona cuando hay una mayoría muy grande que apoya esa iniciativa. Bueno, es el ejercicio democrático, sin duda. Sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, gracias a ti y animo a toda la gente a participar en la manifestación. Va a ser histórica. Bueno, pues así la veremos, así se la contaremos. Pues el sábado 16, pues al día siguiente, al domingo o al lunes. Nos vamos a publicidad muy rápidamente. En un momento volvemos y continuamos el espacio esta noche. Hasta ahora.
Bueno, vamos a continuar el espacio de esta noche. Llegados a estas fechas, bueno, pues hay dos citas ineludibles en el mes de octubre que tienen que ver, bueno, pues con eventos tremendamente distintos. El primero de ellos es a primero de mes y se trata de la Feria Internacional de Coleccionismo de Asturias, FICAS, que alcanza en esta ocasión, bueno, pues nada más y nada menos que su 10ª edición. Se celebrará los días 1, 2 y 3 de octubre, como digo, en el recinto ferial de Mieres. Y para hablar de esta cita tan tremendamente importante para los que nos gusta, porque me incluyo, el tema del coleccionismo, el tema vintage y demás, bueno, pues se encuentra con nosotros su director, su alma mater, su impulsor desde hace 10 años y el que se pelea año tras año con administraciones y con quien haga falta para situar a Mieres en el mapa durante esos días. Mieres está en el mapa, obviamente, pero durante esos días, con mayor motivo, brilla con luz propia. Miguel Martínez, director de esta feria. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. ¿Qué tal? Alcanzas la 10ª edición, o alcanzáis la 10ª edición de la Feria Internacional de Coleccionismo de Asturias, FICAS. Bueno, ahí es nada, porque llegar a 10 años... Dicen, ¿qué es peor, qué es mejor o qué es más difícil? ¿Llegar o mantenerse? No lo sé. Pues que yo me lo iba a decir, sí, porque cuando empezamos los primeros años, con todas las dificultades que había, recuerdo que empezábamos aquí y te contaba todas las dificultades que había, claro, uno la verdad que echa la vista atrás y piensa, hostia, son 10 años ya lo que llevamos. Y la verdad que contento, porque precisamente además fue uno de los pocos eventos, por no decir el único, quitando el Celsius en el Avilés el año pasado, que se hizo el año pasado durante pandemia también. Y entonces, claro, durante 10 años continuados, sin faltar a la cita, la verdad que estoy muy contento y ya te digo, echando la vista atrás, pienso, madre mía, lo que qué valor tuve, ¿no? De echar sí, porque ha habido veces que, bueno, yo el año pasado pensé, te lo juro, que acababa preso, ¿eh? Sí, ¿no? Porque había que hacer, con todo el tema del COVID, sí. unos, bueno, 400 hojas que tuve que hacer de plan de seguridad, sacando fotos hasta de los caminos y de las flechas y de todo, o sea, una locura. Pero salió, y salió acertadamente, salió bien, y este año pues volvemos a recuperar un poquitín esa normalidad. Ahí está. Bueno, así todo, para aquellos que sean bueno, más aprensivos o tal, con todas las medidas higiénico-sanitarias puestas en marcha, ¿no? Sí, mira, el año pasado, por ejemplo, cuando se hizo, que fue en plena, como te digo, acabó el estado de alarma primero, sí. Se hizo la feria y empezó el estado de alarma segundo. Yo creo que Pedro Sánchez acabó aquel estado de alarma para que pudieras hacer la feria. Hízolo por mí porque tenemos una gran amistad. Entonces ya lo llamé yo, oye Pedrín, venga, va. Ese rollo. Bueno, el caso y es que sí, el año pasado tenemos un camino como fuera el de Ikea, no se podía prácticamente, o sea, unas restricciones brutales, ¿no? Obvio, porque había la situación que había. Bueno, este año evidentemente van a seguir existiendo una serie de limitaciones que no tanto restricciones, evidentemente mucho más flexibles, porque además hace relativamente poco que salió una nueva normativa, ya nos permite a los eventos culturales tener el 100% de aforo y demás, ¿no? Nosotros igualmente el plan de seguridad y todo lo que hemos establecido lo habíamos hecho previo a esta resolución, por lo tanto vamos a mantener unas medidas de seguridad obviamente elevadas y amplias, pero mucho menos restrictives, para que la feria pueda ir la gente con toda la tranquilidad del mundo, su mascarilla, las medidas de gel hidroalcohólico y demás. Pero claro, lo que no vamos a tampoco hacer este año, pues ya eso, la gente puede estar tranquila, que no va a tener que hacer el camino tipo Ikea, va a poder tener libre albedrío para ver la feria, los puestos volvemos a recuperar más espacio del que teníamos retirado precisamente para poder incrementar de nuevo los puestos, y en fin, vuelven las exposiciones, el bar. Entonces, bueno, pues de alguna manera, aunque sea todavía un poquito atípica, sí que ya… Pero ya se parece más a lo que era. Sí, claro. Prácticamente un 70%, 75%. Al ser 10º aniversario, ¿hay así alguna actividad, alguna novedad, algún expositor, alguna conferencia que digas, oye, como era el 10º aniversario, quise traer esto? Pues mira, yo para el 10º aniversario, te voy a ser franco… franco no me seas porque no está de moda. Bueno, pues te voy a hacer Pedro Sánchez. Bien. No, yo pretendía hacer para el 10º aniversario un especial donde quería reunir a todos los coleccionistas que pasaron alguna vez por los 10 años en la feria, ¿no? Coger y con las vitrinas hacer una especie de recorrido, una pequeña muestra de todas las exposiciones que hubo, ¿no? Desde James Bond, pasando por el tema de los caramelos pez y todo esto.
y quería hacer alguna cosa especial en Mieres, en una exposición, en la propia Casa de Cultura, actos culturales que tuvieran que ver con la feria para celebrar el 10º aniversario. ¿Qué sucedió? Todo esto, por el tema de la pandemia, se vio afectado. Y evidentemente lo que tenía planteado este año como celebración, que eran este tipo de cosas y alguna más, no se pudieron llevar a ejecución por una sencilla razón. Hasta hace muy poco estaban vacunando en el recinto ferial. Entonces, prácticamente, y esto lo digo para que la gente lo sepa sin ningún tipo de problema, la feria estaba fechada ya desde principios de año, pero evidentemente estábamos a expensas de que terminase el proceso de vacunación en Mieres, que terminó prácticamente hace unas semanas, y por tanto, cuando se nos avisó, cuando el ayuntamiento ya supo a ciencia cierta que se desmontaba, en un margen de 15 días no podíamos hacer esto. ¿Qué es lo que tengo pensado? En la feria va a haber cocinas, va a haber exposiciones temáticas, que luego les comentaré también, muy interesantes. Y vamos a tener puntos de libro, calendarios y merchandising, digamos así, especiales del 10º aniversario, haciendo alusión a la empresa de transportes de Mieres, a los pozos de la minería y demás. Pero mi idea, y eso se irá anunciando conforme pues vayamos viendo cómo va todo, haremos a continuación de la feria, después en los meses siguientes, eventos diferentes en Mieres, donde haremos efectivamente ese tipo de homenaje a los 10 años de coleccionismo en Mieres, ¿no? Quizá lo hacemos primero la feria y después, antes de cerrar el año, pues celebraremos de alguna manera eso. En cuanto a exposiciones, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues mira, en exposiciones este año hay varias muy chulas, algunas incluso, fíjate que salieron estos días. Hay una que, digamos, la más grande que vamos a tener, que es la del coleccionista Francisco Jurado, que ya es un veterano en la feria, que se llama Mujer, Cocina y Publicidad y Cocina. Y está enfocado a elementos típicos de cómo se enfocaba la publicidad en aquellos años 60, 70, 80, de cara a productos que se vendían específicamente para las mujeres, o en el rol que se entendía que tenían las mujeres entonces, que era de ama de casa, cocinera y tal. Entiendo que es Irene Montero quien presenta esta exposición. Sí, efectivamente. No, hay cajas de galletas, hay cajas de estas de diferentes, en fin, un montón de cosas y utensilios que está vinculado de alguna manera pues a la publicidad que se hacía. De cómo era por De cómo era y tal, ¿no? Es una exposición cosas que hoy nos escandalizarían, quizás. Que fliparíamos, o sea, tal, ¿no? Tenemos una exposición dedicada a la Virgen de Covadonga y Asturias en general, al Rey Pelayo y demás, con un montón de muestres de todo tipo. De Tente, vamos a tener exposición también de Tente, de los que son como Lego, de los portaaviones típicos de Tente. Una evolución de la figura de acción, de la muñeca de la figura de acción desde los años 60 hasta la actualidad. Pues imagínate, el Madelman, los Hyperman, todos estos, la evolución, cómo fueron evolucionando esas figuras. Juguetes antiguos, Star Wars, en fin, hay mucha variedad. Este año, sobre todo, lo que hay es mucha variedad, porque la ubicación de las exposiciones, las vamos a tener en la planta de arriba, van a ser en vitrinas también todavía con su separación, separada, un poco una colocación diferente de otros años para que la gente pueda seguir discurriendo, ¿no? Entonces va a ser un poco diferente, va a haber mucha muestra de exposiciones, pero más disgregadas y más pequeñitas que en otras ocasiones para que haya un poquito más de todo. En cuanto a expositores, ¿qué número? ¿Qué número y qué van a traer? Pues mira, este año, fíjate que nosotros nos estamos moviendo siempre antes en el viejo mundo, yo lo llamo el viejo mundo, porque tal. En el viejo mundo estábamos moviéndonos siempre entre 120 a 130 expositores. El año pasado, con la pandemia, tuvimos 52, una bajada evidentemente lógica. Y este año hemos recuperado a sobre 91. Bueno. Entonces, sí es cierto que se ve evidentemente la evolución. También tengo que decir tristemente que muchos expositores, a causa de la pandemia, se vieron obligados a cerrar. Y lo que sí tenemos, aparte de que regresan muchos expositores clásicos de siempre, vienen muchos nuevos este año, y muy grandes. O sea, tenemos unos expositores que vienen de Madrid, que vienen de Sevilla, enormes, con una cantidad de material enorme. ¿Por qué? Porque durante este año han seguido trabajando, comprando, y este año va a haber más producto que nunca. Fíjate, qué curioso y qué paradoja, teniendo, entre comillas, menos puestos que en el viejo mundo, ¿no? Es una cosa… Es tremendo. Vamos a ver, para aquellas personas que ya alguna vez acudieron, y es muy recomendable darse una vuelta por allí, si les gusta el tema, y si no, bueno, pues por conocer también, ¿no? Bueno, pues no hay que presentarlo prácticamente, pero hay gente que nunca fue, y dice, oye, pero ahí que se ve, que se… Tal. A ver, más allá de que puedas comprar o no comprar, pero sobre todo es un viaje al recuerdo, quiero decir, gente de la edad tuya o de la edad mía se va a encontrar
con juguetes de cuando era un niño, de cuando tenía 6, 7, 8, 9 años, y dices, venga, con esto jugaba yo. A lo mejor vas de la mano de tu hijo, como es mi caso, y dices, mira, esto lo tuve yo, y se te queda mirando como diciendo, ah. Efectivamente, mira, nosotros la feria de coleccionismo, Mieres, lo que siempre nos distinguió de otros encuentros que hay de coleccionismo también aquí en Asturias mismamente, es que es una feria muy plural y sobre todo centrada en el coleccionismo, más que quizá, digámoslo así, en las antigüedades, que también. ¿Qué pasa? Aquí en Asturias, por ejemplo, hay varios eventos de coleccionismo al año, pero están centrados en el desembalaje, en las antigüedades, hay puestos de coleccionismo. Claro, la feria de Mieres lo que tiene es que, efectivamente, es muy nostálgica, porque te encuentras de todo y hay una gran abundancia de productos, no solo juguetes, pero muchísimo juguete y muchísimos productos retro que de repente te encuentras y dices, ostras, revistas, publicaciones, cosas que quieras que no, ya no solo llama al coleccionista, sino que el propio paseante, que le digo yo, que quiera entretenerse, que quiera ver un poco en tal ambiente, va a encontrar cosas súper simpáticas. Entonces es un evento muy familiar, muy para coleccionistas, pero que se diferencia precisamente de todos los eventos similares en esa pluralidad de cosas, ¿no? Y ahí sí, ahí puedes encontrarte absolutamente de todo. El tu nenu podrá encontrar juguetes actuales y el padre juguetes antiguos y combinados todos de la misma manera, ¿no? Claro. Es una pasada. Yo mismo todos los años me sorprendo, siempre hay alguna cosa. Yo personalmente toda la vida fui un fan de Playmobil y en la feria tuya descubrí el universo Playmobil que existe actualmente. Es el universo Playmobil y el de Lego, y es una locura. O sea, es una pasada. Mira, en Playmobil hasta hace poco tiempo, y muchos customs fueron allí, muchos expositores custom creaban con Playmobil la figura que querías. Exactamente, versiones de fútbol, hay del Sporting, del Oviedo, de todo y tal, ¿no? ¿Qué pasa? Que de alguna manera eso, claro, nos mola a todos y se vendía muy bien. Pues ahora la firma de Playmobil ya está comprando, digamos, licencias y ha sacado los cazafantasmas, el coche fantástico y todo esto, ¿no? Al final es curioso cómo va creciendo el universo Playmobil y de alguna manera fue también gracias a que la gente creaba sus avatares, sus muñecos de Playmobil a la carta, ¿no? La verdad que es un mundo, y cuando te encuentras los dioramas que hacen, que este año vamos a poner un diorama enorme y grandísimo, no se pudo por este tema, pero que el año que viene lo tendremos enorme, de miles de metros, que es impresionante. Hay un montón de exposiciones que se están haciendo en diferentes puntos, no solo de aquí de Asturias, sino de España, donde el Playmobil es como si fuese ahora mismo una religión, ¿no? Entonces a mí me encanta, y me encanta que en la feria haya tanta exposición de Playmobil porque siempre vende y siempre gusta. Claro. Bueno, al margen de esto, vamos a ver, yo a Miguel es una persona a la que admiro porque ha conseguido algo que yo creo... No, me voy a explicar, no es gratuito esto de por qué. Porque he conseguido algo que yo creo que está al alcance de muy pocos, que es hacer de su hobby su trabajo. Es decir, a ti te gusta todo esto de lo que tú defines como los friconcios, ¿vale? Y de esto hiciste tu trabajo. O sea, de los videojuegos, las pelis, las series, los juguetes antiguos, tal. Y decir, oye, me gusta, muy bien, igual que a mí me puede gustar otra cosa, pero yo no logré hacer de ello mi trabajo, tú sí. Mira, esto efectivamente fue una elección. Mira, que a muchos amigos míos y mucha gente tal todavía de vez en cuando me dice, estás loco, porque cuando precisamente pasó esto de la pandemia, claro, yo estuve en una situación, no tiene que dar vergüenza decirla, ahogado, ¿no? Lo siguiente, porque claro, yo me dedico a los eventos, se canceló todo. Dejas de ingresar absolutamente y estás hundido, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Y los recibos siguen llegando, ¿eh? Y los recibos siguen llegando. Y decían, tío, es que ves, si te hubieras metido lo típico, la nominita y las cosas y tal, pues fue una elección personal. ¿Qué sucede? Cuando yo empecé con la asociación hace muchísimos años, bueno, pues con el doblaje, con uno y con otro, claro, llegó un momento en el que me demandaban todos los eventos y tanta gente hacer cosas que tenías que dejar el trabajo a un lado. No podías, o uno o otro. Elegí, pues, arriesgar y decir, mira, me voy a dedicar a intentar hacer dinero con esto. Y bueno, salió bien, entre comillas, salió bien. A lo mejor hago ahora esta feria y durante 3 o 4 meses estás en cero o con la incertidumbre de no saber si se va a poder organizar algo y demás, ¿no? Es simplemente apostar por algo que es muy solitario,
que cuando te falta mucha gente, como sabes que me falta a mí, sí. Se convierte en muy solitario, pero a la vez dices, bueno, gestiono mi propio tiempo, gestiono mi trabajo, y aunque les pases putes, aunque les puedas pasar mal, al final lo más valioso que tenemos es el tiempo. Sí. Entonces, yo, aunque a veces sea un poco complicado y haya mucha incertidumbre y demás, no me arrepiento en absoluto de dedicarme a lo que me dedico, que humildemente a hacer eventos, charles, colaborar y todas estas cosas. Y efectivamente, como siempre me gusta la comunicación, me gusta hacer cosas, me gusta que la gente disfrute con lo que hago, pues mira, maravilloso, no me arrepiento en absoluto de haberlo hecho y ahí estoy, siempre, aunque ya te digo, aunque haya siempre problemas o historias, no me arrepiento para nada. Y de hecho yo recomiendo a la gente que haga eso, porque cuando trabajas en lo que te gusta no trabajas nunca. Efectivamente. Ese es el rollo. O al menos se hace también más y es duro, y es muy duro, porque es muy fácil llegar y hacer tu trabajo y tus 8 horitas o lo que sea, fiches y para casa. Que eso yo personalmente soy de los que cree que se va a acabar tristemente y solo va a quedar funcionariado y gente que pueda permitir, empresas que puedan permitirse ese tipo de labor, ¿no? Porque el resto de mundanos vamos a tener que buscarnos el castaño como podamos. Como se pueda. El tema del doblaje, que lo citaste ahora de pasada. ¿Va a haber premios del doblaje? Sí, mira, tuvimos que cancelar la edición anterior por temas del COVID y demás, y bueno, pues ha habido varios saltos, ¿no? Varios saltos entre ciudades, entre posibilidades y hacer 2 galas juntas, la antigua, la que teníamos pendiente y la nueva, en fin. Es muy complicado, lo que te digo, la incertidumbre. Lo del tema del COVID ha sido devastador. En el mundo del doblaje ha sido terrible. En el mundo ha afectado muchísimo también, ¿no? Van a hacerse los premios. Nosotros puedo decirte que estamos hablando con Oviedo. Aquí con Oviedo, con la concejalía, en Costillas, en fin, estamos en negociación para ver si es posible realizarlos aquí en Oviedo en el marco, pues bueno, que tenemos aquí esos teatros tan chulos, devolver los premios otra vez aquí y en principio el 2022 se van a hacer. No puedo decirte todavía si serán qué fecha, en dónde exactamente, pero sí que te puedo decir que la gala se hará y sí que te puedo adelantar que lo que haremos será recuperar lo que teníamos pendiente del 19, la gala de entrega que teníamos pendiente en el 19 y avanzar un poquito hacia la gala del 23 con nuevas, un montón de, estamos todavía perfilándolo, pero la gente pues está tranquila que va a haber premios nacionales del doblaje otra vez aquí y por supuesto ahí vamos a estar a tope. Claro, además, oye, toda la suerte del mundo para esa gala, que va a ser difícil de superar. Me voy a explicar por qué. Porque una edición, que yo recuerde, la presentó Miguel y otra la presenté yo. Entonces, quiero decir, el pabellón ya queda tan alto, el listón ya queda a una altura tal que dices… Y es muy difícil, puedo igualar, pero superarlo ya es complicado, muy difícil. Tenemos a Carmen, que yo estaba previsto que Carmen, por ejemplo, podría ser una buena sustituta. En efecto. tenemos ahí un banquillo de lujo que está ya pidiendo paso fuertemente. Miguel, 1, 2, 3 de octubre, recinto ferial de Mieres, en el barrio de Nuevo Santullano. El precio de la entrada es simbólico, son 2 euros. Sí, son 2 euros. Llegas allí, 2 euros y entras. Y es prácticamente como un donativo. O sea, no tiene y para llevar cuenta un poco de la cantidad de gente que entra, ¿no? Exactamente, eso efectivamente. Todo el éxito del mundo. Iremos, la veremos y muy bien, les traeremos imágenes para que la vean, aquellos que no pudieron ir o lo que sea. Pero merece la pena ir, merece la pena pasar, bueno, pues una mañana, una tarde o el día entero. O el día entero, porque hay mucho para hacer, mucho para entretenerse. Efectivamente. Y ver, recordar, enseñar a los más pequeños, bueno, pues que muchas veces te miran con cara de ¿y tú jugabas con esto? Claro. Te voy a contar, yo llevé a mi hijo 1 año y vi en Scalestri, ¿vale? Que tú te recordarás que cuando tú y éramos pequeños, un Scalestri era lo máximo. La de mi madre, eso ya era como tener… El Scalestri era la Play de ahora. La de Dios. El Scalestri y el barco pirata de los Clis de Playmobil era lo máximo. Total. Bien, bueno, pues yo le dije, mira, un Scalestri. Bien. Y había un señor que te dejaba funcionar el Scalestri, ¿no? Entonces, me apretó, me dijo, mira, esto es así. Apretó el coche, apretó, miró para mí y me dijo, ¿y ya? ¿Cómo que ya? Y me dijo, ¿y ya no hace más? Digo, ¿qué quieres que haga? Claro, sí. Y dijo, ¿y ya no hace más? Claro, llegando a casa puso el Mario Kart en la consola, Dios, papá.
Claro, pero y ya no hace más. El Scalestri, que era como hablar del non plus ultra, cuidado. Eso es la de Dios, el Scalestri era, y además si tenías la pista aquella grande, con tal, eso era la locura, de 4 carriles. Sí, pues era como, y ya, y no hace más. Bueno, ¿qué quieres que haga? Pero bueno, es anécdotas, la evolución, tío. Historias para no dormir. Miguel, toda la suerte del mundo. Se agradece, Juan, se agradece. Ahí estaremos, nos veremos. Perfecto, muy bien. Y esperamos verles a ustedes. Nos vamos a publicidad rápidamente. Volvemos y estamos de vuelta. Continuamos el espacio esta noche. Hasta ahora. Bueno, vamos a continuar el espacio esta noche. Vamos a afrontar ya la recta final y, bueno, vamos a hacer buena aquella frase de que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, porque del tema que vamos a hablar a continuación, bueno, pues es, y no lo digo porque su director esté delante, es de una de las joyas de la corona, sino la joya de la corona de la programación de esta casa. Bueno, como todos ustedes saben, solamente hay que asomarse a la prensa escrita o a la prensa audiovisual. Bueno, pues el deporte mueve y el deporte rey es el fútbol. Y en Oviedo, el equipo representativo de la capital asturiana es el Real Oviedo, que parece, dicen los entendidos, que este año pues tiene mejor pinta. Este año pinta mejor la cosa. Vamos a ver. Dicen los gitanos que los principios no son buenos, que hay que ver cómo acaba, ¿no? O al menos eso se decía. Quizás ahora por esto… que no quieren los hijos con buenos principios. Efectivamente, bueno, con todo el respeto. No va a ser que ahora caiga… Mira lo que están diciendo. No, bueno, el que quiera entender lo entiende. Sí. Carlos Rodríguez, director de Juego de Dos, Equipo y Afición. Un programa que vuelve el próximo lunes a las 4. El lunes 4 de octubre a las 10 de la noche, Juego de Dos, Equipo y Afición. Cabecera. Sería imposible una cabecera más ovetense o más oviedista. Carlos, volvéis el lunes 4 a las 10 de la noche. Sí, ya tenemos ganas, Juan. Volvemos efectivamente el día 4. Hemos dejado, como todos los años, bueno, pues pasar unas jornadas. Muchas, ha dicho la gente, muchas, dice la gente. ¿Por qué no volvieron antes? Bueno, pues porque siempre nos gusta esas 5 o 6 primeras jornadas, que es cuando puedes empezar a analizar las posibilidades de un equipo, las posibilidades de la gente que llega. Nos gusta hacerlo, ¿no? Nos gusta venir después de San Mateo y nos parece, bueno, pues una jornada además bonita porque va a ser pre-derby, por tanto llegamos en un momento muy interesante, ¿no? Claro, hora y media por delante, 90 minutos para analizar toda la actualidad y todo lo que genera el conjunto azul. Carlos, que cuando hay derbi pasa a ser 120 minutos, media hora más porque bueno, la ocasión lo requiere. Pero bueno, sí. ¿Qué nos vamos a encontrar este año en Juego de Dos, Equipo y Afición? Bueno, lo primero vamos por la 5ª temporada. Y usted que decía en la primera que no íbamos a comer el turrón, pues ya estamos en la 5ª temporada, por tanto estamos francamente contentos. Vamos un poco a seguir la misma línea. ¿Cuál es esa? Pues analizar al Real Oviedo desde un punto de vista profesional y desde un punto de vista de aficionados. ¿Quién nos hace la parte profesional? Pues nos la hacen gente que ha estado en el campo, es decir, a través de entrenadores que tenemos, a través de los veteranos del Real Oviedo, a través de gente de prensa y luego, bueno, pues vamos a la parte aficionada, es decir, pues vamos a la tertulia que normalmente suelen estar esos aficionados tan fieles que tiene el Real Oviedo, ¿no? Es una tertulia por y para los aficionados y por tanto, ya te digo, se trata de analizar lo que hace el Oviedo la jornada anterior desde esos 2 puntos de vista, ¿no? Claro. Tú siempre defendiste, Carlos, que el fútbol es de los aficionados, sí, por claro. encima de los equipos, por encima de los protagonistas, que son los futbolistas, pero que el fútbol es de los aficionados. Además, me parece que me pusiste un ejemplo que me pareció muy acertado, que es a Fernando Alonso no le pagaban por correr, le pagan porque la gente le vea correr.
Entonces, ni más ni menos. En el fútbol es lo mismo, ¿no? El fútbol en tercera división, de tercera división para abajo, es del futbolista, y de ahí para arriba, evidentemente, en el momento que hay una contraprestación económica importante, como es el fútbol de la Liga de Fútbol Profesional, primera y segunda división, evidentemente el fútbol ya es de los aficionados. Y la fuerza del fútbol la da la fuerza que tenga el aficionado. Es decir, lo que te va a pagar la televisión, los ingresos que puedas tener por marketing y los ingresos que puedas tener a través de los socios y abonados, evidentemente, y sus entradas correspondientes, te lo da el aficionado, ¿no? Por tanto, es absolutamente de él, ¿no? Y tú ten en cuenta una cosa, el fútbol, el año pasado quien lo aguanta es la televisión, por tanto, si la aguanta la televisión, lo aguanta el aficionado, ¿no? Claro. ¿Cómo ves este año el equipo? Porque los que sabéis de esto, bueno, no sé tu opinión, te la pregunto ahora, dicen, a ver, este año mejor pinta. Bueno, sí que es verdad que las expectativas son francamente altas, ¿no? Y creo que están plenamente justificadas. Es decir, ha llegado un momento en el que ha habido que poner una línea no de punto y seguido, sino de punto y aparte, de forma contundente, y saber que llega un momento en el que las aspiraciones tienen que confirmarse y ser máximas. Han llegado muchos futbolistas, pero han llegado futbolistas importantes, es decir, ha llegado futbolistas que han estado el año pasado, muchos de ellos o más de la mitad en primera división. Si unimos a ello que nosotros teníamos unos canteranos cuanto menos ilusionantes y cuanto menos que tenían que tener un recorrido mayor, es decir, tenemos canteranos con 2 años mínimo ya en la categoría, que van cogiendo su experiencia, acompañados de esta gente que hemos traído, creo que el conjunto tiene como obligación intentar pelear al menos por esos puestos de promoción. No vale otra cosa. Claro. Y si me preguntas cómo se consigue eso, pues con un entrenador valiente. Es decir, viendo la igualdad que va a volver a haber en segunda división, solamente siendo valiente, vas a poder aspirar a eso. La siguiente pregunta es, ¿vamos a ser valientes? Vale. ¿El Cuco Ciganda es un entrenador valiente? Yo te voy a dar un detalle que me ha gustado el último día. Creo que puede resumir un poco lo que ha de ser el Cuco. El otro día el partido, cuando ya te quedas con uno menos, el partido está para aguantar lo que tienes. Sí. Yo vi al Oviedo en el descuento, yo vi al Oviedo en esos últimos minutos, cuando salía un balón, correr para sacar rápido. Quiere decir que el equipo, incluso con 10, había ido a por el partido, ¿no? Creo que el equipo, si Ciganda no es valiente, alguien va a ser valiente para que Ciganda no esté. Claro. Por tanto, sabe cuál es el objetivo, sabe los hombres que le han traído, y creo el que es muy, muy valiente es su secretario técnico, que es un hombre muy interesante, y que, por tanto, si el Cuco no cumple con las expectativas, la obligación del Real Oviedo será tomar las medidas pertinentes para intentar, bueno, arreglar eso, ¿no? Oye, el Sporting ha empezado muy bien. Pues el Derbi está a la vuelta a la esquina. El Sporting nos acompañó, como tú sabes, en Juego de 2 durante 2 años. Luego, bueno, pues cada uno cogió su camino. Pero es cierto que el inicio del Sporting ya había hecho una muy buena temporada el año pasado, y su inicio es, bueno, pues francamente inmejorable, ¿no? El Oviedo tiene el mismo inicio en cuanto a partidos perdidos, es decir, los dos han perdido muy poquito, pero sí que es verdad que el Sporting ha transformado en victorias lo que el Oviedo ha transformado en empates, ¿no? Sí. El Derbi está a la vuelta a la esquina. Estamos ahí muy cerca, sí. En Gijón se tiene unas ganas tremendas de revertir la situación, porque hasta ahora les pintan bastos. Bueno, es cierto que desde que coinciden desde el ascenso del Real Oviedo, ¿coinciden ahí o coinciden un poquito más tarde? No, coinciden un año más tarde. Un año más tarde, perdón. Sí, un año más tarde. Desde ese inicio, Juan, el Real Oviedo, exceptuando uno, pues ha llevado todos los derbis, ¿no? Ha sacado resultados positivos. No son partidos fáciles, cada uno es una historia diferente, pero sí que el Real Oviedo suele afrontar esos partidos con una pequeña ventaja extra en cuanto a supuestamente motivación. Y eso se está demostrando en el campo. No será fácil, ¿no? Ningún derbi ha sido fácil, y tampoco lo va a ser evidentemente, ¿no? Claro. Bueno, hay que hablar también de lo que va antes de Juego de 2, equipo de afición, que este año es novedad en esta casa, que se llama Multideporte. Lo va a conducir Pablo Sánchez, que hoy, bueno, esta noche no ha podido estar con nosotros, pero ¿qué nos vamos a encontrar en Multideporte Oviedo? Pues va a ser un previo, evidentemente, a Juego de 2, y lo que tratamos de cubrir es un poco todos esos deportes, entre comillas, minoritarios en cuanto a la atención del público,
jamás en el esfuerzo de los deportistas y en la valía de los deportistas no se nos va a ocurrir esa barbaridad. Y sí que es verdad que queremos que un representante, queremos una entrevista de toda esa gente que está a nivel nacional. Llámese pues las chicas a través del Oviedo Moderno, sí, el Oviedo femenino de balonmano, bueno, pues a nivel propio balonmano, el propio balonmano masculino, el rugby, el bádminton. Además, sí. Y vamos a empezar, evidentemente, por alguien que es fundamental en esa labor, que es la concejala de Deportes en el Ayuntamiento de Oviedo, por Conchita, por traerla el primer día, si nada falla de aquí al lunes, que esperemos que no, porque evidentemente el Ayuntamiento, el Principado de Asturias juegan un papel fundamental para que esos deportes se mantengan, para que crezcan, porque efectivamente los ingresos a través de marketing, de publicidad o de entradas, evidentemente no es lo mismo que el fútbol, ¿no? Claro. Carlos, eres un hombre de empresa y un hombre de fútbol. ¿Se ha vuelto loco todo esto? Me refiero, vamos a ir un poco más allá, o bastante más allá del Real Oviedo. Este año se han llegado a ofrecer 220 millones de euros por un jugador llamado Mbappé, y llega el dueño, digamos, del equipo en el que está Mbappé y dice, no, den ustedes la vuelta con los 220 millones, que este tipo no se mueve. 220 millones es más, y bastante más, creo, no me quiero que me fallen los números, que el presupuesto anual del Ayuntamiento de Oviedo, por ejemplo. Sí, yo creo que mis cálculos creo que andaban por ahí, o a lo mejor es un poquito más, ¿no? Estate tranquilo ahí porque no se ha vuelto loco este año, ha estado loco toda la vida. El fútbol ha estado, sí, el fútbol ha estado descontrolado absolutamente desde el primer día. Tú ten en cuenta que se han cargado en los clubs normales, han estado a punto de cargarse o medio cargarse las sociedades anónimas y ya no sabes qué inventar para controlar absolutamente ese gasto. ¿Qué se ha inventado? Evidentemente la llegada de alguien que tenga mucho dinero, de alguien que sea tu protector y que por tanto pueda gastar lo que él considere oportuno, ¿no? Solamente así, evidentemente, la mayoría de los equipos de fútbol se han mantenido. Yo el problema siempre lo he visto de forma muy clara. El problema no es lo que cobra Messi nunca, ni lo que cobra Mbappé, ni lo que cobra en su día Cristiano, porque esa es una gente que te lo genera. El problema son las medianías. El problema es cuando tú fichas a un futbolista en el Real Madrid que a lo mejor luego te juega 3 partidos y cuando ves su sueldo está en los 12, en los 15 millones, claro, o cuando has pagado 50 o 60. Nos vamos muy cerquita. El tema de Kaká, por ejemplo, en su día, o muchos futbolistas. Cuando vemos a Guardiola, por ejemplo, vemos un fenómeno que lo es, pero que evidentemente le ha hecho gastar a sus equipos auténticas barbaridades. Lo ha hecho Mourinho también, ¿no? Entonces, te quiero decir con ello que el problema del fútbol nunca es... Claro, el problema del fútbol nunca es aquellos que son los mejores siendo los mejores permanentemente. El problema del fútbol siempre son las medianías que están absolutamente sobrevaloradas, ¿no? Tú fíjate lo que ha perdido el fútbol español con la marcha de Cristiano y con la marcha de Messi. Yo siempre te he dicho, además, y lo hemos comentado, todo lo agradecido que tiene que estar el Real Oviedo, todo lo agradecido que tiene que estar el Sporting de Gijón y absolutamente todos los equipos, evidentemente, porque tú llegues a Primera División, tú seas capaz de generar excepcionalmente 15 o 20 millones de euros y de repente una televisión te pague 50 o te paga 60. Te paga 60, evidentemente, porque esa liga está quien está, ¿no? Claro. De manera rápida, cuestionario rápido. ¿Va a estar el Geme esta temporada? Va a estar el Geme, sí. Está ansioso por venir, está contento, está deseando venir. Y si me preguntas si va a subir el Oviedo, seguramente dando los retoques que él diga, seguramente va a subir. De momento no lo ve, pero con los retoques que él le diga que tiene que hacer el señor Ciganda, seguramente pueda subir el Oviedo. Claro. Sí. ¿Se va a llevar el gato al agua en el derbi el Real Oviedo una vez más? No va a ser sencillo, no vale para nada las trayectorias de los dos, no va a ser sencillo, pero va a ser un partido, los dos están siendo dos equipos que regalan poco, que apretan y creo que va a ser un partido muy reñido y esperemos efectivamente que la tradición se siga manteniendo y esa tradición es azul en la competición directa que mantenemos con ellos, ¿no? ¿Continuará siendo la casa del oviedista este programa Juego de Dos? Continuará, por supuesto, tratando de informar y de dar otra opinión, bueno, pues dentro de todas las válidas que tenemos los aficionados y que tiene todo el mundo, el telespectador seguramente que las tiene tan válidas como las que va a escuchar, ¿no? Va a tener una variedad de opiniones
sobre el juego del Real Oviedo. Pues perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Toda suerte del mundo, nos vemos el lunes. Si no nos vemos antes... Y tengo pensado comer este turrón y alguno más en esa Asturias Televisión. Sin duda, que lo sepa usted. Sin duda que sí. Y que yo lo vea y te acompañe. Ya lo saben, el lunes 4 de octubre a las 10 de la noche, juego de 2, equipo y afición. Media hora antes, 9:30 de la noche, Multideporte Oviedo. Todo lo que tiene que ver con el deporte en la capital asturiana, todo lo que tiene que ver con el Real Oviedo, porque no olviden, es el único programa en toda la tele asturiana, pública y privada, solo y exclusivamente del Real Oviedo. Gracias por su atención, nos vamos, volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche aquí en el YE de Asturias Televisión en Telecable. Hasta entonces, nos vemos, ánimo y adelante.